Gracias. Bueno, gracias a todos ustedes por estar acompañándonos, porque la verdad es que por lo menos yo lo estoy disfrutando muchísimo, espero que ustedes también. Y la verdad que el tema de hoy, o sea, todo lo que fuimos hablando a lo largo del día, para mí es el tema, o sea, si lo tendría que poner con mayúsculas, ¿no? Y fue quizás el primero que me ayudó a salir de todo ese mareo a veces que uno tiene, ¿no? Cuando es criado de cierta manera y responde más quizás a una religión que al propio estudio de la Biblia. Y cuando yo conocí al Dios verdadero, quizás observaba, ¿no? Y veía que había mucha discusión en cuanto a si Dios es uno, si es dos, si es tres. Y no digo que no sea importante, pero acá se dice cuando cae la ficha, no sé si todos lo comprenden la idea, cuando a mí me cayó la ficha, yo entendí que el punto era si verdaderamente Jesús era hijo de Dios, porque eso era la columna fundacional del plan de salvación. Si en verdad Dios tenía un hijo a quien enviar, o si en realidad estaba jugando un poco con nosotros, como no entendemos y tenemos un intelecto menor, tomó un juego de papeles o de roles y en realidad mandó a un amigo, a un igual, que se hacía pasar por hijo. O sea, a mí no me daba lo mismo, ¿sí?, que Dios haya enviado a su hijo. Y cuando pensaba en la historia de Abraham, decía, pero ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo Dios le puede pedir a Abraham, ve y sacrifica a tu hijo si él no lo había hecho? O sea, si él no sabía lo que era entregar un hijo. Y no me cerraba. Y cuando me cae esa ficha, a mí me cambió la forma entera de ver la Biblia y de entender. O sea, es volver de cero como si fuese un bebé a consumir puré, a volver a repetir todo lo que uno ya había leído y verlo con otros ojos, ¿no? Y personalmente a mí me gusta mucho que hable la Biblia. Por eso es que vamos a usar mucho la Biblia, vamos a leer bastantes versículos. Me gusta ir comentando sobre lo que la misma Biblia dice. Por ahí no tengo el don de poder armar un tema, ser experto en oratoria, ¿no? Y hablar durante una hora seguida. A mí me gusta que hable la Biblia, que hablen los versículos. Y por eso es que vamos a hacer hoy ese ejercicio, ¿no? Primero, hacer como una especie, ¿no?, de resumen o de repaso de lo que hemos visto hoy. Hay textos que son como fundacionales para esta creencia, ¿no? Por ejemplo, en Hebreos 1, seguramente hoy lo vimos en el grupo de estudio. Estos textos no los vamos a leer, los voy a mencionar, porque ya los hemos leído, ¿no? Pero en Hebreos 1 tenemos a Cristo recibiendo del Padre una herencia, un nombre. Tenemos a Cristo siendo la misma imagen de su sustancia, siendo el resplandor de su gloria. Tenemos en Juan 5:26 al Padre dándole a su Hijo tener vida. Tenemos en Colosenses 2 que en Cristo habita toda la plenitud de la divinidad, pero en el capítulo 1 se nos dice ¿por qué? Porque al Padre agradó que en Él habitase toda la plenitud de la divinidad. Tenemos verdaderamente a un hijo que recibe todo de parte de su padre. Y eso es lo que a mí más me llamó la atención, ¿no es cierto? Que me hizo pensar. Verdaderamente el Padre es ese único Dios verdadero que es existente en sí mismo. Y Cristo es tan divino como el Padre porque recibió todo de Él. Y eso a mí me lleva a pensar en la relación que ellos tienen. O sea, no solamente establecer un parentesco. Hoy lo que hicimos fue definir, sí, es un padre, es un hijo, pero yo hoy quiero que por ahí vayamos a reflexionar en la relación que tienen el padre y el hijo. Y vamos a ver por qué eso es tan importante para nosotros. Quiero ir a Proverbios 30, yo sé que hoy también lo leímos, pero me gustaría releerlo haciendo hincapié quizás en esto, ¿no? En la parte relacional y no tanto en la parte puntual de engendrado, de cuándo, de dónde, de antes de cuándo, que es muy importante, ¿no es cierto? Pero quiero hacer hincapié ahora en otra cosa, ¿no es cierto? Proverbios 8,
a partir del versículo 22, dice: Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo antes de sus obras. De la eternidad tuve el principado, desde el principio antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen la fuente de muchas aguas. Recordamos que está hablando en femenino porque quien habla es la sabiduría, pero 1 Corintios 1, 24 y también el versículo 30 nos identifican que Cristo es la sabiduría de Dios, ¿no es cierto? Entonces, en este caso es intercambiable. Vamos a pasar al 27, ¿sí? Proverbios 8, 27, dice: Cuando formó los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó el círculo sobre la faz del abismo, cuando estableció los cielos arriba, cuando afirmó las fuentes del abismo, cuando al mar puso sus límites para que las aguas no pasasen su mandamiento, cuando estableció los fundamentos de la tierra, yo estaba con él, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, regocijándome delante de él todo el tiempo. Esto nos cuenta la escena de la creación. Puede ser la creación de esta tierra, puede ser la creación de otros mundos, pero en lo que quiero hacer hincapié es, ahí estaba el Hijo siguiendo a su Padre, viendo a su Padre, aprendiendo de su Padre. Y me hace pensar mucho en mi hijo. Ustedes lo han visto, es el que grita, el que no se queda quieto. Ahí está él, ahora está calladito, así que no lo llamemos. Me da mucha ternura porque, por ejemplo, tengo que hacer algo abajo del auto porque me pierde aceite. Entonces yo voy y me meto de cabeza abajo del auto. Y ahí está mi hijo, al lado mío, de cabeza abajo del auto, no sabiendo que mira, pero aprendiendo de mí, copiándome. Le hemos comprado un juego como de herramientas, de juguete, y cuando yo estoy clavando un clavo, él viene con el martillo y empieza a clavar un clavo. Cuando yo estoy lijando una pared, él me quita la lija y empieza a lijar la pared. Esto es exactamente lo que hacían el Padre y el Hijo cuando el universo era creado. Y de hecho, le voy a pedir a Carlos o a Daniel si tienen a mano la versión en inglés, King James. Quiero que puedan leer el versículo 30, o sea, que lo traduzcan al español, pero tal cual como aparece en la versión King James en inglés. Perdón por la sorpresa, me olvidé de avisarles, pero sé que lo tienen ahí bastante a mano siempre. Nos va a dar un detalle que en la versión en español no está. Daniel. Dice, ¿querés que Sí. traduzca directamente? Sí, que lo traduzcas. Dice, entonces estaba a su lado como uno criado con él y estaba diariamente era su delicia, siempre regocijándome delante de él. Es tremendo el detalle que nos da esta versión. Estaba como uno criado con él. ¿A quién se cría si no es a un hijo? ¿A quién se cría si no es a un hijo al que se le enseña a hacer lo que uno sabe? A aprender los oficios del Padre, a aprender absolutamente todo. ¿A quién no se le hereda las cosas sino a un hijo? ¿A quién no se le da un apellido si no es a un hijo? ¿Y quién no puede deleitar más a un padre si no es su propio hijo? Dice que el hijo estaba ahí, día tras día, todo el día, siendo una delicia para el padre. Esto nos habla mucho de lo que es esa relación padre-hijo. No una relación fría de dos seres que están sentados ahí en un par de tronos, uno revisando un par de libros, dándole órdenes a los ángeles, y el otro bajando el martillo. Si te portás bien, te bendigo, si te portás mal, te castigo. Dios es mucho más que eso. Dios primeramente es amor, y cuando hablamos de amor, hablamos de una forma de relacionarse. Y cuando nosotros entendemos la forma que Dios tiene de relacionarse con su Hijo, vamos a poder entender también cómo Dios se relaciona con el resto de sus criaturas. Por eso es que este tema es fundamental. Y muchas veces, yo sé que siempre hay prejuicios cuando uno lleva este tema, ¿no?, que es nuevo, a aquellos que creen otra cosa. Es uno de los temas más duros, ¿no? Siempre quizás una de las frases como para zafar es: y bueno, pero no es de salvación, o
lo importante es creer en Jesús y punto. Pero si nosotros no entendemos cómo Dios se relaciona con su Hijo, también nos vamos a equivocar en la forma de ver en cómo Dios se relaciona con nosotros. Partiendo de un error, todo lo que se construye sobre eso, no hay más remedio de que siga siendo error. Por eso es importante tener estas bases totalmente sólidas, ¿no es cierto? El cielo era perfecto. Esa relación de amor entre el Padre e Hijo también era trasladada a los ángeles. Estaba todo en orden, los ángeles alababan y adoraban, eran felices, hasta que un ser, esto es un misterio, no se sabe por qué, porque tenía todo para ser feliz. En ese ser, en su corazón, empezó a crecer una semilla de pecado, una semilla de celos. Y quizás me gusta hacer esta comparación, ¿no? Un padre, especialmente en la antigüedad, hoy quizás es diferente, ¿no? Aunque tuviese 10 hijos, siempre iba a haber uno, que iba a ser el primogénito, a quien le iba a ser dada la bendición y con esa bendición también gran parte de la herencia terrenal. Pero esto de ninguna manera significaba que el padre amara más al primer hijo que a los demás, ¿sí? En el cielo, Dios tenía amor para todos, amaba profundamente a todos, pero había hecho de Cristo su primogénito, porque salió de Él, porque le dio tener vida en sí mismo, porque había estado dentro de Él. Y Jesús iba a llevar el principado, iba a llevar la herencia. Y nadie en el universo estaba en desacuerdo con esto, salvo este ser que tenía preeminencia, estamos hablando de Lucifer, tenía preeminencia sobre el resto de los ángeles, y eso quizás lo llevó a enorgullecerse. Quizá Cristo, yo lo imagino con un perfil más bajo, seguro de sí mismo, de quién era, de su identidad como hijo de Dios, seguro del amor de su Padre, y a Lucifer empezando a tener celos. Si yo quizás soy más lindo, si a mí los ángeles quizás me hacen más caso, si yo tengo más responsabilidades, ¿por qué yo no puedo ser coigual a ellos? Y saben hacia dónde voy. Vamos a leer Isaías 14, del 12 al 19, que es donde la Biblia nos habla justamente de lo que sucedió en el corazón de Lucifer. Isaías 14, del 12 al 19. Dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y acá viene el porqué, ¿no? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Pero tú derribado serás hasta el infierno, a los lados del abismo. Satanás tuvo envidia de esa relación padre-hijo, de esa relación que es el fundamento de cómo Dios se relaciona con todo el resto de su creación. Y Lucifer se quiso meter en esa relación, quiso ser un tercero. Pero como dice Zacarías, el consejo de paz era entre dos. No había lugar en ese sentido para Lucifer, pero había mucho para Lucifer, pero él quería ser igual, quería meterse, quería entrometerse en esa relación de padre e hijo. A él no le alcanzaba todo lo que se le había dado. Y desde ahí podemos notar que la relación padre e hijo es lo que es atacado desde el mismo principio hasta el día de hoy. ¿Por qué es fundamental entender, en otro sentido también, la relación padre-hijo? Vamos a buscar 1 Corintios 8:6, que yo sé que esto ya a ustedes les debe sonar de memoria, pero vamos a analizarlo ahora en otro aspecto.
¿Sí? Yo sé que lo buscamos porque dice que hay un Dios el Padre, que hay un Señor, buscamos lo doctrinal. Pero yo quiero buscar otro concepto acá. Primera de Corintios 8:6. Dice así, mas para nosotros solo hay un Dios, el Padre, y acá vamos a poner en mayúsculas, de quien proceden todas las cosas, y nosotros en Él. O de quien son todas las cosas, y nosotros en Él. Y un Señor Jesucristo, por el cual, o por el medio del cual son todas las cosas, y nosotros por Él. Cuando nosotros entendemos la relación padre-hijo, estamos entendiendo lo que se llama el modelo divino. El Padre como la gran fuente de todo, la fuente de vida, la fuente de amor, la fuente de poder, y un canal por el cual llega la bendición a todos los seres creados, que es el Hijo. Cuando yo muevo de lugar ese modelo, Padre, Hijo, canal, hacia nosotros, cuando yo lo muevo y lo pongo así, dejo de tener una fuente y un canal y tengo dos fuentes y no tengo un canal por donde vaya a fluir esa bendición. Y sabemos que la naturaleza de Dios es amor. Dios quiere que toda bendición, toda vida llegue a nosotros. Y el enemigo es el que no quiere que eso funcione. Y este modelo divino, en base a la relación de padre e hijo, se replica en todos los aspectos de la vida. La Biblia dice que Dios es la cabeza de Cristo, que Cristo es la cabeza del hombre y que el hombre es la cabeza de la mujer. Entre el marido y la mujer existe el modelo divino. Por medio del marido viene, que es la fuente, vienen las bendiciones hacia la esposa, ¿sí?, que es el canal, y llega la bendición a los hijos. Cuando eso no está, hay problemas, hay peleas, y los hijos se quedan sin bendición. Eso es un mini modelo de lo que sucede cuando nosotros quitamos al Hijo de Dios y ponemos a un ser coigual y coeterno, y ni hablar si son tres. Se entiende por qué es importante la relación padre-hijo en el modelo divino, en el canal de bendición, cómo fluye la bendición de Dios hacia el ser humano. Vamos a ver ahora otro aspecto de por qué también es importante entender este tema. Vamos a buscar en el Evangelio de Juan, el capítulo 8, versículos 34 al 36. Nosotros cuando fuimos creados como hijos de Dios. De hecho, en Job 1, ustedes pueden ver que Dios cada tanto hace como una especie de reuniones donde vienen sus hijos de todas partes del universo. Un representante de cada uno de los mundos. Pero en el caso de la tierra, quien asiste es Satanás. Y no el que debería haber estado ahí, que era ¿quién? Adán. Y este texto nos va a explicar el por qué. Juan 8, del 34 al 36, dice: Jesús les respondió diciendo: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Cuando el hombre peca, y no podemos echarle solamente la culpa a Adán, porque cada uno de nosotros tenemos culpabilidad cada día de nuestras vidas. Cuando el hombre peca, renuncia a su condición de hijo y elige estar bajo el dominio del enemigo. Jesús les dijo: vuestro padre es el diablo, hijos de vuestro padre el diablo. Nosotros ahora somos siervos, somos esclavos del pecado, una vez que el hombre peca. Pero la buena noticia es que el Padre y el Hijo quieren volver a restablecer, o sea, esa relación que hay entre ellos, que eso nunca se rompió, pero sí se rompió en cuanto a nuestro entendimiento, a cómo nosotros lo entendemos,
quieren restablecer ese conocimiento en la humanidad, porque entendiendo eso, nosotros vamos a dejar de ser siervos y vamos a volver a ser hijos. Y hay varios textos de la Biblia que nos ayudan a entender eso. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, ahí mismo donde estamos, unos capítulos hacia atrás, Juan capítulo 1, versículos del 9 al 13, dice así: aquel que era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recuperar ese estado, recuperar esa familiaridad y recuperar esa relación que el hombre tenía cuando fue creado perfecto. Y no puedo dejarme de acordar de la historia del hijo pródigo, que pide su herencia en vida, cosa que, o sea, eso no se hace. O sea, uno hereda cuando el padre muere, o sea, o por lo menos en el sentido que él lo hizo, es como ingrato, ¿no? Salvo que el padre mismo le quiera dar en vida la herencia a los hijos. Este hijo en parte renuncia, ¿no es cierto?, a seguir estando bajo el liderazgo de su padre. Se podría decir que renuncia a ser hijo, más allá de los lazos de sangre, que eso no se corta, pero él en la práctica renuncia a ser hijo. Hace su vida y cuando pierde todo, y cuando es un siervo que cuida chanchos, se acuerda de su padre. ¿Cómo yo estoy acá siendo siervo, comiendo la comida de los cerdos, cuando mi padre tiene incluso siervos que viven mejor que lo que yo estoy viviendo? Y el hijo vuelve, imagino con los hombros caídos, la cabeza agacha, pero el detalle es cómo lo recibe el padre. No le dice: sí, mira, allá donde están las caballerizas tenemos un puesto. Así que ahí al costado tenés una habitación, podés empezar a trabajar desde mañana. O sea, así no es la historia. Lo abraza, imagino, se echa a llorar en sus hombros porque lo esperaba todos los días, miraba por el camino a ver si el hijo venía, y ahora que lo tiene se echa a llorar, lo abraza, le dice: bienvenido hijo, le pone una capa, un vestido, un anillo, maten al becerro gordo y hagamos fiesta porque mi hijo volvió, porque vuelve a ser mi hijo. Eso es una representación en miniatura de lo que sucedió con el hombre y con Dios, y de lo que puede suceder si cada uno de nosotros cree en Cristo, porque esa es la condición. Otro texto también que nos habla de esto es Romanos 8, ¿sí? Romanos capítulo 8, versículos 12 al 15. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aclaración. ¿Qué significa dejar de vivir según la carne y vivir según el Espíritu? Que Cristo viva en mí. Haber aceptado a Cristo, ¿no es cierto? Y el 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, los que tienen a Cristo en su corazón, ¿no es cierto? Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba Padre. Y guárdense esa frasecita Abba Padre, porque en un ratito vamos a volver, porque para mí es la clave de todo. También con la Biblia misma, no solamente podemos notar y entender que podemos ser llamados hijos de Dios, sino que hay otro detalle. Vamos a buscar Hebreos 2, Hebreos capítulo 2,
versículos 10 y 11. Porque le era preciso aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien son todas las cosas, por quien todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. De uno son todos, y Cristo vino a rescatarlos a todos, ¿no? Vino a rescatarnos a todos, porque Él sabe que todos somos hijos de Dios, y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Cristo es quien viene, nos saca de la servidumbre y nos vuelve a dar el lugar de hijos, porque Él reconoce que nosotros también somos hijos. ¡Qué maravilla!, ¿no es cierto? ¡Qué esperanza! Porque esto, nosotros no lo merecemos. El ser humano tomó una decisión. Sin embargo, esta muestra de amor del Padre y el Hijo, el Padre de darse a sí mismo, de dar todo lo que tenía, de correr el riesgo de perder a su Hijo eternamente, y el Hijo de arriesgarse a eso, el miedo de Jesús era quedar separado del Padre. Que el pecado sea tan horrendo que el Padre no lo pueda aceptar más. Sin embargo, corrió ese riesgo para ir a rescatar no a un par de seres creados. Bueno, es un mundo que se descarrió, vamos a ver si los podemos rescatar. A hijos de Dios. Vino a rescatar a hijos de Dios. Todos somos de uno. Así como Cristo es de Dios, nosotros somos de Dios. Y esto es fundamental entenderlo. Porque ahí vamos a entender cómo Dios quiere relacionarse con nosotros, así como se relaciona con Cristo, quiere relacionarse con nosotros, pero nosotros no lo podemos ver, porque no entendimos primero cómo Él se relaciona con su Hijo. Seguimos creyendo que es capaz que con justicia, no es una crítica, creemos que Él está sentado en un trono, que está muy ocupado, que Él tiene que hacer toda la parte administrativa, que nada se le puede salir de las manos y que quizás no tiene tiempo para ocuparse de sus hijitos. Son más criaturas creadas que hijos. Sin embargo, vemos en este acto de amor de enviar a su Hijo que vino a buscar hijos, no vino a buscar criaturas de menos importancia. Vino a buscar hermanos de Jesús. Vamos a buscar ahora Primera de Juan 5, que es uno de mis capítulos preferidos. Y no por casualidad, justo en la mitad de ese capítulo tiene una tremenda discusión con algún texto agregado, como es la coma jonaica. Para mí no es casualidad que sea ese capítulo el que haya tenido un ataque, porque si ustedes lo leen de principio a final, les aseguro que no tiene ningún tipo de desperdicio. O sea, cada versículo, uno abre los ojos en el primer versículo, en el segundo lo abre más, en el tercero ya no sabe qué hacer porque no se puede abrir más los ojos. Es como los dibujitos animados cuando se cae la mandíbula. Tiene textos que son para estallar la cabeza. Vamos a leer nosotros del versículo 9 al 12. Primera de Juan 5, del 9 al 12. Y dice: si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios que Él ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado sobre su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Nuestro hermano, que fue enviado por nuestro Padre, que nos viene a rescatar, es la clave
para que nosotros tengamos vida por Él. Pero fíjense que para llegar a ese punto de salvación, nosotros tuvimos que entender que verdaderamente Jesús es Hijo de Dios, que hay una relación de amor entre ellos, de padre e hijo, que nosotros también somos hijos y que Dios quiere tener esa relación de padre con nosotros y que Jesús quiere tener esa relación de hermano con nosotros. Si nosotros no entendimos eso, no hay forma de que podamos aceptar a Jesús de otra manera. O podemos aceptar a otro Jesús quizás, pero no es este, o sea, no es el Hijo de Dios. Y la Biblia por algo dice, o sea, no tendrás dioses ajenos delante de mí. La vida eterna consiste en conocer al Padre y a Jesucristo a quien fue enviado. Les había dicho que íbamos a hacer un asterisco, ¿no es cierto?, en Abba Padre. Y ahora vamos a leer dos textos sobre eso y vamos a puntualizar. El primero es Gálatas 4, que también es un capítulo para recomendar, para leer entero. Gálatas 4, del 3 al 7. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Este versículo un poco reúne todos los principios que hemos visto. Dejar de ser siervos al recibir a Cristo en nuestros corazones y volver a ser hijos. Pero también agrega otro punto. Ser coherederos con Cristo. Mencionamos que en Hebreos 1, Dios le daba toda la herencia al Hijo. Esa herencia, por ser hermanos, Cristo, aunque podría quedársela entera, no solamente nos viene a rescatar a los hijos de Dios, volver a llevarlos para que vuelvan a recuperar la relación, nosotros, que tengamos la relación padre-hijo con el Padre, sino que nos comparte su herencia. O sea, si no fuese suficiente todo lo otro que ya no merecíamos, nos da más. Es tremendo, porque cuando uno piensa en lo que es su vida, se siente así de chiquitito. A veces hasta da ganas de decirle, no, no te preocupes, o sea, no, yo no merezco todo eso. Pero Dios nunca nos pidió que hagamos algo para merecerlo. Todo lo que Él hace es simplemente decir, o sea, sí, amén. Abrir la puerta de mi corazón, que está tocando Cristo, y recibirlo. Hablando de Abba Padre, vamos a ir a Marcos capítulo 14. Vemos que el que recibe el Espíritu de Cristo, ese Espíritu hace que nosotros también digamos Abba Padre. Pero vamos a ver quién fue quizás el primero que dice Abba Padre. Ya ustedes se imaginarán que es Jesús, pero vamos a ver el contexto. Marcos 14, 35 y 36. El contexto de esto es el Getsemaní. Esa noche, después de haber tenido la última cena, Jesús ya siente el peso del pecado sobre él. Su corazón ya se estaba rompiendo, literalmente, no estoy haciendo ningún simbolismo, su corazón se estaba rompiendo, iba a sudar gotas de sangre. Y en ese contexto él va con sus discípulos y les pide, por favor, oren, estén despiertos, oren conmigo, apóyenme. Y yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase
de aquella hora y dijo: Abba, Padre, todas las cosas te son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Saben lo que significa Abba, Padre? Es muy conocido, seguramente ustedes lo habrán escuchado. Significa papito, básicamente. Es llamar al Padre de una forma cariñosa, es lo que nosotros decimos papi o papito. Pero el pensar en la situación, a mí ya me hace un nudo en la garganta. Papito, ya no aguanto más, mi corazón se está rompiendo. Si es tu voluntad, pasá de mí esta copa. Pero incluso ahí no atinó a su instinto de supervivencia, al que tenemos todos, y le dice: pero papi, que se haga tu voluntad. Quizás en la Biblia no se nos relata cómo estaba el Padre en ese momento, pero vamos a jugar un poco con esto. Cuando yo me acuesto a dormir a la noche, o sea, me acuesto porque termino todo, o sea, quiero que todo esté listo y acostarme. Si hay algo que me molesta, es tener que volver a levantarme. Me molesta mucho, en serio, o sea, yo me acuesto y es como que, chau, o sea, listo, quiero estar acostado. Así no me duerma, quiero estar acostado. Pero mi hijo, siempre cuando estamos ahí en la cama, que quiere ver alguna historia bíblica, que le cuente alguna historia y demás, él me dice: papito, quiero lechita, me dice. A mí no me importa si estoy en calzones o cómo esté. Yo en 2 segundos estoy en la cocina haciéndole la lechita. Y yo soy malo. Yo soy malo. Yo soy una persona que es siervo, que es esclavo del pecado, que quiero recibir a Cristo para volver a ser hijo. Imagínense ese amor que yo tengo por mi hijo, que es algo disparado a hacer eso. Imagínense al Padre cuando Cristo le está diciendo: papito, o sea, no quiero pasar por esto, por favor. Y el Padre teniendo que contenerse y quizás mirar para otro lado. ¿Por qué? Porque Cristo había decidido llevar sobre Él nuestros pecados. Y el Padre no puede hacer una distinción. Si bien Cristo no era culpable, Él se hizo culpable por nosotros. Él llevó la culpa nuestra sobre Él. Y el Padre, amándolo tanto, o sea, queriendo tirarse encima de Él, abrazarlo y llevárselo al cielo, para que no pase por eso, se tiene que aguantar. Yo imagino que habrá llorado todo. Y lo único que puede hacer es enviar a un ángel que lo fortalezca y mirar, nada más que mirar. Dígame ahora si no es importante entender la relación padre-hijo. Dígame si no es importante entender por qué Jesús es realmente hijo de Dios. Porque si en verdad Jesús es hijo de Dios, y si en verdad nosotros somos hijos de Dios y somos hermanos de Cristo, nuestro papito está ahí, como decía Carlos, para escucharnos por cualquier cosa que nosotros necesitemos. Él ve que nosotros no vivimos bien, que tenemos necesidades, que tenemos luchas, que tenemos dificultades, que estamos tristes, que no podemos, que flaqueamos, que a veces estamos desesperados, que a veces nos queremos morir, que no sabemos cómo vivir, que nos falta esto, que nos falta lo otro. Vemos que Satanás nos atrapa, nos engaña. Pero llegó la hora de comprender que Dios no es ese juez que está sentado en el trono diciendo: te portaste bien, te bendigo, te portaste mal, te castigo. Sino que es ese papito que está dispuesto a tirarse encima mío, a abrazarme, a llorar conmigo y darme lo que necesito. Porque no me quiere ver sufrir.
Porque soy su hijito y porque Él es mi papito. Dígame si no es importante entender la relación del Padre y el Hijo. Hay una historia que no ocupa más de 3 versículos en Génesis capítulo 5. Y es la historia de Enoc. Creo que todos lo conocemos a Enoc. Pero más allá de esta referencia, Enoc después aparece en el libro de Judas. Y nada más. Génesis 5, versículos 21 al 24. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Pero vamos a parar en el detalle de que caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén. Ahí es cuando Enoc estuvo listo para ser llevado al cielo, cuando él entendió lo que es la relación de un padre con un hijo. Ahí es cuando Enoc conoció el carácter de Dios, el amor de Dios para su hijo y para sus hijos. Y ahí es cuando Enoc pudo llamar papito a Dios y Dios se lo llevó. Yo no les aseguro que cuando lo entiendan Dios se lo lleve al cielo, eso yo no lo puedo asegurar, pero sí les puedo asegurar que nuestro papito está dispuesto a echarse a nuestro cuello a llorar junto con nosotros, si hoy se lo pedimos, si hoy nosotros aceptamos tener esa relación con Él, de padre e hijo, y dejar de creer en un Dios tirano, justo a nuestra manera, o sea, que necesita marcar la cancha y si te pasas te castiga. Es hora de que desterremos esa idea y entender, como dice Gálatas 4:6, que si nosotros creemos en el Hijo de Dios y recibimos el Espíritu de Cristo, nosotros también vamos a decir, Abba Padre, papito.